Precisamente en este día, y creo que es un día muy oportuno para hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Cristo. Precisamente hace 8 días explicaba el por qué Cristo murió en la cruz del Calvario, por qué fue necesario su sacrificio. Recuerde que allí en nuestra página de YouTube usted puede encontrar las prédicas que estamos dando aquí en la iglesia para que usted pueda volverla a escuchar, a ver, compartirla con otras personas. Así es que allí en estos medios de comunicación usted va a encontrar estas predicaciones que edifican nuestras vidas. Quiero leer el libro de Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: el primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena, ¿recuerda usted aquella mujer a la que Jesús le liberó de 7 demonios? Una mujer que estaba atribulada, fue la primera que fue en la mañana, siendo aún oscuro, dice el texto, al sepulcro, donde habían enterrado a Jesús o sepultado, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, a Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario, repito, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esta etapa o esta manifestación de la resurrección de Cristo marca un eje central en la vida del creyente y en la doctrina que usted debe de tener como cristiano. Yo creo que cada vez que nos metemos con la palabra de Dios, con este libro, cuando comenzamos a estudiar la palabra, es importante que la palabra es intencional. Es decir, si Cristo nació de una virgen, fue por algo. Si Cristo vivió 30 años, fue por algo. Si Cristo tuvo 3 años de ministerio, fue por algo. Si a él lo ataron, le pusieron una corona de espinas y lo crucificaron, fue por algo. Y si Cristo resucitó, fue por algo. Y allí es donde cada uno de nosotros no debemos de quedarnos con una mera o un mero conocimiento de Dios y su poder, con una mera película de Semana Santa, sino la Biblia dice: escudriñad las escrituras. ¿Qué debemos de hacer con la palabra? Escudriñad. Yo no sé si usted es obediente a ese texto, pero dice la palabra escudriñad. Y la palabra escudriñar significa cavar profundo, ir más allá, profundizar en lo que Dios quiere decir, en lo que ocurrió. Y se me viene a memoria aquel versículo donde Pablo dice: yo tengo muchos títulos, tengo muchos logros personales, pero todo lo he estimado por basura para conocerlo a Él. Yo quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Hay algo en la resurrección de Cristo. No podemos tomarlo tan somero. No es como decir: ay, sí, resucitó y ya. No. Es entender el por qué, el para qué. Cristo resucitó
de entre los muertos. Y en esta mañana, precisamente, bíblicamente, quiero enseñarle eso. ¿Por qué? ¿Para qué resucitó Jesucristo? En primer lugar, la resurrección nos muestra la manifestación de la deidad de Jesús. Es evidente y bíblicamente lo muestra de que Jesucristo era Dios, Dios hecho hombre. Pero el acto de su muerte y resurrección es interesante porque muestra dos cosas. Primero, Jesús en su muerte demostró que era hombre, que era un humano, porque los ángeles no mueren, los demonios no mueren, pero Jesús era Dios hecho hombre y demostró su humanidad. Pero por otro lado, al resucitar, demostró su deidad, porque los seres humanos no resucitan, los hombres no resucitan. Muéstreme a una persona resucitada en este tiempo. Por supuesto, en el Antiguo Testamento o aquellos que resucitó Jesús fue por su poder, un acto sobrenatural, algo que Dios intervino rompiendo la ley humana. Entró y resucitó a una persona, pero los seres humanos no resucitan. Por lo tanto, al Jesucristo resucitar, ya no estaba demostrando su humanidad, sino su deidad. Ese término deidad tiene que ver con que Él era Dios. Y allí es donde la palabra habla del poder de Dios sobre la muerte. ¿Dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro, tu victoria? Dice el apóstol Pablo. Y bien dijo Jesús que Él era la resurrección y la vida, porque Jesucristo tiene poder aún sobre la muerte, y allí es donde vemos la manifestación de una deidad. Muchos en su momento en la vida de Jesús no creyeron en Él. Muchos dudaron, porque a pesar de que Jesús en sus 33 años de vida, Él desarrolló milagros, hizo cosas poderosas, había mucha gente con reserva. De hecho, la Biblia dice que Jesús tuvo 4 hermanos biológicos. Eso lo dice la palabra de Dios. María no solamente tuvo un hijo, dice que tuvo 4 hermanos más, pero esos hermanos no lo siguieron a Él estando Él en vida. Lo siguieron a Él en el momento de su resurrección. Porque por supuesto, póngase en la posición de aquellas personas que rodeaban a Jesús. Aparece un hombre llamado Jesús y dice que Él es Dios. ¿Verdad que no es fácil creer eso? No es fácil creer que apareció un hombre con cabello largo, con una túnica blanca, con barba, hace milagros, está bien, pero ¿qué es Dios? Por supuesto, la gente en cierta manera era escéptica. Los discípulos aún creyeron en Él. Recuerde a Tomás, que dudó de lo que Jesús les estaba diciendo. Pero cuando Cristo resucita, ya no queda la menor duda de que Él era Dios, el Rey soberano, el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios que tiene poder aún sobre la muerte. En el libro de Romanos 14, verso 9, dice la palabra: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y sé que en esta época sigue habiendo gente escéptica. En esta época sigue viendo a algunos a Jesús como alguien de la historia, pero no lo reconocen como Dios. Ni el más ateo puede negar la existencia de Jesús, porque históricamente nadie puede decir que no existió un hombre llamado Jesús en la historia de Israel. Pero la resurrección de Cristo, yo quiero que usted entienda esto, marca una distinción donde Jesucristo está validando
que Él es Dios. Y esto debe de transmitir un criterio a mi vida, y es que hay un Dios que es verdadero. Hay mucha gente que es atea, que dice Dios no existe. Hay otros que andan metidos en otras creencias o religiones. Y cuidado con las sectas, porque las sectas, de hecho la palabra secta es una desviación de la sana doctrina. Y hay muchas sectas. Los testigos de Jehová no creen en la deidad de Jesús, por ejemplo. Es decir, ellos no creen que Jesucristo es Dios. ¿Conoce a usted algún testigo de Jehová? Pues ellos no creen que Jesucristo es Dios. Pero bíblicamente hablando y bajo la palabra de Dios, no queda la menor duda, porque los seres humanos no resucitan. Cristo resucitó demostrando su deidad y diciendo: yo soy el Dios verdadero. Hechos capítulo 2, versículo 32, dice la palabra: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Es decir, que Lucas presenció la resurrección de Jesucristo. Y no solo Lucas, sino que el apóstol Pablo escribe de que hubo más de 500 personas que lo vieron resucitado. Primera de Corintios 15, verso 6, dice la palabra: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros también duermen. Precisamente allí se cumple lo dicho por los profetas y por el propio Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, verso 4, dice la Biblia: y que fue sepultado. Él murió en la cruz, fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto nos muestra una realidad, y es de que Jesucristo es el Señor, de que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso a ese Dios poderoso. Y qué interesante que el escritor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? ¿Será que tenemos que poner nuestra mirada en un ídolo hecho por hombres? Porque en medio de la religiosidad hay mucha idolatría. Yesos, figuras hechas por hombre, que luego el mismo hombre se arrodilla ante ellas. Y allí es donde muchas veces no leemos la palabra de Dios, porque desde el libro de Éxodo, donde están los 10 mandamientos, dice la Biblia: no adorarás a dioses con D minúscula, no tendrás ídolos, dice la palabra, no serás idólatra. Dice el texto: puestos los ojos en Jesús. Hoy en día muchos adoran a María, y nosotros tenemos que tener una óptica, un criterio bíblico referente a María, porque María fue una mujer digna y ejemplar que Dios llamó siendo virgen, y que a través de ella nació el Salvador Jesucristo. Nosotros como cristianos que somos, valoramos, resaltamos, veneramos a una mujer ejemplar como lo fue María, pero no es objeto de adoración según la palabra de Dios, porque nuestro objeto de adoración solamente es nuestro Señor Jesucristo. Ella fue un instrumento que Dios usó, pero no fue llamada a ser mediadora entre Dios y el hombre. Jesucristo dijo: yo soy el único camino al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces nosotros
no podemos vivir de tradiciones, sino de la revelación de la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, quien escribe el 50% aproximadamente del Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas que generan la teología para la iglesia cristiana de este tiempo, no menciona a María en ninguna de sus cartas. ¿Por qué? Porque todo se centra en Jesucristo. Dios pudo haber usado a hombres como Pablo, Pedro, Tomás, pero hoy el ser humano los ha venerado, los ha beatificado, los ha puesto como ahora como objetos de adoración y de petición. No, hermano, Dios aborrece la idolatría, porque la idolatría quita el lugar que a Él le corresponde. Y Dios es un Dios celoso. Escuche esto. Dios es un Dios ¿qué? Celoso. ¿Y qué es una persona celosa? Bueno, si yo tengo a mi esposa y alguien viene que a coqueteármele, que a cogérmele la manito y suéltela, ¿qué pasa? Porque es mi esposa. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Y Dios quiere que usted y yo pongamos nuestra mirada en Él. Y Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Por eso en la iglesia usted no ve ídolos. Porque Dios es espíritu. Y quiere que le busquemos a Él en espíritu y en verdad. Es decir, Él no es un yeso, una madera. Él no es algo físico, Él es espiritual. No lo vemos, lo sentimos, creemos en Él a pesar de que no lo podemos quizás tocar o materializar. Pero en fe nos arrodillamos, oramos, clamamos, adoramos y le reconocemos como nuestro Señor verdadero. ¿Y por qué le digo esto? Porque estos temas son susceptibles. Porque venimos de tradiciones y están muchas veces muy arraigadas no a revelación, sino a costumbres. Pero usted y yo tenemos que vivir de acuerdo a este libro. Por eso Dios nos entregó este libro. Yo no sé si usted lee este libro, si usted conoce este libro, pero la Biblia dice: y conoceréis la verdad. Esta es la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo resucitó para demostrar su deidad. Por eso yo creo en Él. Por eso yo creo en ese Dios poderoso. Por eso tengo una mente teísta, no ateísta, teísta. He concebido a un Dios que resucitó de entre los muertos, que vive, que me transformó y que a través de su muerte en la cruz del Calvario ha perdonado mis pecados, ha quitado mi maldad, y por eso a Él lo miramos, a Él le servimos, a Él lo amamos, a Él le buscamos y para Él vivimos. Jesucristo es el Señor. Segundo, ¿qué se mostró en la resurrección? Segundo, se mostró el propósito de Dios para con nosotros. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, dice la palabra: porque somos, usted y yo, somos sepultados juntamente con Él para muerte. Note esto. Así como Cristo murió, fue sepultado, nosotros de una manera simbólica también morimos con Él, somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. De allí surge el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es una simbología de que cuando entramos dentro del agua, estamos sepultando el viejo hombre, y cuando salimos del agua, estamos resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Sigamos leyendo. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Diga conmigo, vida nueva. Jesucristo resucitó. Pero es tremendo porque la muerte de Cristo marcó algo muy significativo. Adán pecó, el hombre Adán. Adán significa humanidad. Adán peca. Ahora Dios se hace hombre para personificar al hombre. Por eso dice la Biblia que Jesús era el segundo Adán. Ahora, cuando Jesús va a la cruz, está llevando a ese Adán que pecó a la cruz del Calvario para llevar sobre sí el pecado de la humanidad. Recuerden cuando sucede lo que pasa cuando llaman a Barrabás y a Jesús. La sociedad que estaba allí aprobó a Barrabás, lo soltó, pero culpó a Jesús. Ese Barrabás somos nosotros. Y en otras palabras, Jesucristo está diciendo, voy a tomar tu lugar. Yo no debería morir, Barrabás. Tú eres el malhechor, yo no soy malhechor. Pero voy a tomar tu lugar para dejarte libre a ti. Y Cristo va a la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo habla de que él está crucificado juntamente con Cristo. Porque la humanidad de Pablo, el viejo hombre, esa mujer, antes de conocer a Jesucristo, al conocer a Cristo, entonces llevamos nuestra antigua naturaleza y la crucificamos juntamente con Él para que ya no domine a partir de allí nuestras vidas. El libro de Romanos 7, versículo 4, dice la palabra: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis otro. ¿Qué tenemos que hacer después de conocer a Cristo? Otra. A ver, le voy a volver a preguntar. ¿Qué tenemos que hacer después de conocer a Cristo? ¿Otra vez? Para que seáis otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Note que Jesús, después de su resurrección, aparece a sus discípulos por 40 días. En el libro de Hechos 1, verso 3, dice la palabra: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, mire, después de resucitar, 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Antes de morir en la cruz, hablaba de la reconciliación a través de la cruz. Pero luego de resucitar, su mensaje era otro. Les estaba diciendo: a partir de conocerme a mí, a partir de ustedes nacer de nuevo, porque el viejo hombre fue crucificado en la cruz, ustedes van a tener una vida nueva. Pero no es cualquier vida, es una vida de reino, una vida diferente. Por eso cuando Cristo resucita, Él es el primero en entrar, abrirnos brecha para que usted y yo tengamos una nueva vida. Hechos capítulo 26, verso 23, dice la palabra que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, el primero, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En otras palabras, Cristo va y muere por usted y por mí, pero Él resucita y ahora dice: hey, les invito a una nueva vida de bendición, donde Jesucristo va a ser el Señor y donde yo los voy a empoderar con el Espíritu Santo. Mire que el apóstol Pablo entendió el poder de la resurrección. Y yo le invito a que usted pueda entender el poder de la resurrección. Gálatas
2:20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso Pablo más adelante dice: despójense del viejo hombre que está viciado, contaminado, y vístase conforme al nuevo hombre creado según Dios en santidad y en verdad. Porque está bien que llegamos a Cristo, pero entendamos esto: cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él perdona todos nuestros pecados, porque Él se hizo allí en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, tomó todo el pecado de la humanidad, incluyendo el nuestro. Pero al recibir a Cristo nacemos de nuevo. Dios nos introduce a una nueva etapa. Está bien que quizás seguimos luchando con situaciones de la carne, seguimos enfrentando consecuencias de los errores del ayer, pero dice la palabra: vivan, tengan una vida nueva. La verdadera conversión se refleja en el fruto de arrepentimiento. No vamos a ser salvos por obras, pero una persona que ha recibido a Cristo en el corazón, que es lleno del Espíritu Santo, que ha entendido el poder de la resurrección, hace buenas obras. Tu fruto evidencia tu conversión. Porque una persona que no está haciendo buenas obras no puede decir de que ese Dios lo perdonó, lo restauró y ahora es otra persona. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Y allí es donde la palabra nos habla del poder de la resurrección. Dios nos está llamando, así como Cristo murió y resucitó, Dios nos está llamando a nosotros morir al viejo hombre para que nazca el viejo hombre creado según Dios, empoderado por el Espíritu Santo, y ahora podamos decir: ya no vivo yo, ya no vivo en mis pasiones, ya no vivo en mi carnalidad, ya no vivo en mi pecado. Eso no puede gobernar mi vida. Ahora quien gobierna mi vida es Dios, y ahora estoy lleno del Espíritu Santo. Se evidencia en mi vida el fruto del Espíritu Santo, y ahora soy una nueva criatura. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y en esa nueva vida entiendo de que Dios es mi victoria. Porque el que resucitó de entre los muertos me empodera para ser más que vencedor. No es sencillamente una vida piadosa. Yo creo que va más allá. Es una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y ahí entramos al tercer aspecto de lo que marca la resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos quiso mostrar Jesús con su resurrección? En tercer lugar, la vida eterna que nos espera. La resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección que va a haber en los seres humanos, la cual es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de las otras religiones, solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió que sus seguidores también lo harían. Jesús dijo en Juan 14, versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La resurrección de Cristo, recuerde lo que yo le dije antes y el texto que leí, de que Cristo había sido el primogénito de los que habían tenido la resurrección. El primero, Cristo resucita,
pero pasa poco tiempo aquí en la tierra, unos días. Dice que luego sube a un monte con sus discípulos allegados y Jesús se despide y él comienza a ascender al cielo. Sí, fue levantado así, progresivamente, sí, se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Pero Jesús está mandando un mensaje y está diciendo: ustedes que son mis hijos, ustedes que están viviendo una vida nueva en la tierra, entiendan de que así como yo estoy subiendo, ustedes también van a subir. Y yo les doy una noticia: allá en el cielo hay una morada grande para ti. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, dice Jesús, pero yo me voy porque voy a preparar lugar para ustedes. Eternidad con Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe. Como cristianos, somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, fue muerto, pero resucitó al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Él ahora vive y ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Y la iglesia viviente tiene una cabeza viviente que nos da salvación y eternidad. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14. Preste mucha atención a este texto bíblico. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En otras palabras, Pablo está diciendo, porque había una secta, los saduceos, ellos decían que los muertos no resucitaban, que sencillamente una persona moría, pasaba al Hades y desaparecía. Pero entonces Pablo viene a confrontarlos y a decirles: ¿cómo así? Porque si no hay resurrección de entre los muertos, entonces Cristo no resucitó. Pero si Cristo resucitó, es porque usted y yo también resucitaremos con Él y hay eternidad. Porque si eso no es así, entonces vana es nuestra fe. ¿Por qué Pablo dice vana es nuestra fe? Porque Pablo va más allá de lo que es la vida terrenal. Porque yo le quiero decir una realidad. Usted y yo, el tiempo que pasemos vivos en la tierra será un tiempo mínimo comparado con el tiempo que es una eternidad con Dios en el cielo. Yo siempre trato de comparar eso como cuando uno va de paseo a un lugar. Quizás usted se programa para unas vacaciones y usted va y está ya en otro lugar 5 días. Sí, allá está 5 días. Pero regresa a su realidad, a su vida cotidiana, a su casa, a su ciudad, a su trabajo. Y usted, al pasar el tiempo, se acuerda: sí, yo hace 6 meses, hace 5 años, hace 10 años, sí, yo estuve por allá en ese lugar 5 días. Pero usted entiende que esos 5 días, comparado con 50 años que usted ha vivido, 40 o 30 o más, eso es un tiempo mínimo. ¿Sabe algo? Cuando estemos en el cielo, vamos a recordar el tiempo en la tierra como ese tiempo mínimo. Quizás ese tiempo hubo victorias, hubo pérdidas, hubo alegrías, hubo tristezas, hubo dolencias, pero usted lo va a recordar como un tiempo mínimo, porque usted ahora ya está en una eternidad con Dios. Por eso Pablo va más allá, y usted y yo tenemos que ir más allá de lo que estamos viviendo aquí en la tierra.
Por eso la palabra dice, ¿cómo vamos a perder una salvación tan grande? Porque Cristo vino fue más que a resolver un problema presente, a resolver un problema eterno. Y allí es donde valoramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo miramos a Él y le decimos, gracias Jesucristo. Gracias porque a través de ti soy salvo. Soy victorioso, pero también tú me has dado una eternidad. Dele fuerte ese aplauso al Señor. La resurrección de Cristo garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Y eso es lo que la Biblia llama una bendita esperanza. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 14 dice la palabra, sabiendo que el que resucitó, escuche esto, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, ¿qué? ¿Sí está leyendo? El que resucitó a Jesucristo al tercer día, a nosotros también nos va a resucitar y nos presentará juntamente con vosotros. Esa es la eternidad con Cristo Jesús. Y quisiera concluir este mensaje leyendo algunos versículos de la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice la palabra, acompáñenme el grupo, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De qué nos rescató Dios? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa fue la que nos rescató, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo nos ha rescatado. Cristo ha perdonado nuestro pecado. Cristo nos ha dado vida eterna. Y Pablo termina diciendo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En quién esperamos usted y yo? En Dios. ¿En quién confiamos usted y yo? En Dios. Ya quitamos la mirada del hombre. Ya quitamos la mirada del político. Ya quitamos la mirada de la sociedad. Ya quitamos la mirada de allá del negocio. Ya nuestra vida no depende de algo acá terrenal. Nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza es Dios. Gloria al Señor. Entonces, para cerrar y concluir, ¿por qué Cristo resucitó de entre los muertos? Primero, para demostrar que era Dios. Segundo, para darnos una vida nueva. Y tercero, para darnos eternidad. Yo quiero que a usted se le queden esas tres cosas muy grabadas en su mente. Y por eso cada vez que yo me paro a predicar, soporto todo lo que digo con la palabra. Porque esa es mi tarea, enseñarle la palabra. Otra cosa diferente es mentira satánica. Porque usted y yo estamos llamados es a conocer la palabra de Dios. ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué resucitó de entre los muertos? Primero, para demostrar que era ¿quién? ¿Que era quién? Segundo, para darnos una vida ¿qué? Nueva. Y tercero, para darnos eternidad.
Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.